presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente demostrando su valentía e inteligencia. ¿Por qué digo eso? Porque dio a conocer que enviará a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, donde propone, entre otras cosas, una reducción de legisladores plurinominales. El presidente indicó que se propone el abaratamiento del aparato democrático del país, así como la creación, escuchen bien, del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Obviamente, al INE no le gustará mucho esto, ¿no? Pero a millones de mexicanos estoy más que seguro que sí. Vamos a ver un resumen de esto que realmente es una noticia que mueve México, ¿no? Y para bien, obviamente. Es una noticia que muchos mexicanos esperaban. Como siempre, López Obrador dando la noticia y como siempre, ¿no? El mexicano sintiéndose orgulloso del presidente que tiene. Vamos a escuchar esta propuesta que es más que importante. Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y, en su caso, se apruebe. Vamos a presentar esta propuesta. Lo va a hacer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a dar la introducción y también invitamos, por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia, enfrentando en los hechos, en la realidad, irregularidades, fraudes. Entonces, sabe muy bien lo que se necesita, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país. Buenos días a todos. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del Gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento
a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Esta reforma que se está presentando el día de hoy al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. El resumen muy rápido: se tocarán 18 artículos constitucionales, habrá 7 artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los 3 poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a 7 consejeros de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una eliminación de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a solo 96 representantes en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, se establecerá rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformados según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar
de manera importante porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de los electores. También en este sentido la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo, en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos cuando estén en la contienda electoral sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Todos hemos sido testigos que a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto. Entonces queremos que la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo. Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral como si la autoridad electoral fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral. Queremos que la autoridad electoral se circunscriba a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, sin ninguna de las trampas a las que nos hemos enfrentado. Finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Todo esto en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral. Este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy importante. Entonces, estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando, regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Este es el modelo que estamos planteando, que esperamos se abra la discusión y que de esa manera la democracia en México termine de instalarse y se eliminen de una vez por todos cualquier intento de fraude electoral de cualquier actor político o desde la autoridad electoral
como a veces hemos tenido en la historia política del país. Ahí escuchamos la grandísima propuesta de López Obrador, ¿no? El presidente estimó que con esas modificaciones México se podría ahorrar hasta 24.000 millones de pesos. La propuesta es la reducción de plurinominales en la Cámara de Diputados, es decir, de los 500 diputados que existen, sí, 500 diputados actualmente, se pase a 300. Para hacer un pequeño resumen, ¿no?, de este gran proyecto, de las personas, ¿no?, los políticos que se rascan el higo, bueno, esa plata que se ahorre va a ir para el pueblo. Creo que es así, ¿no? También se quiere modificar, ¿no?, lo financiado a los partidos políticos para que solo reciban dinero público únicamente para elecciones. Y con ello se elimine la burocracia partidista. Otro punto importante que dieron a conocer, el uso de tecnologías para el sufragio con el voto electrónico. De que los mexicanos en el exterior y en cualquier lugar puedan participar en los procesos democráticos. Eso es muy importante, ¿no? Estando en China, Estados Unidos, en el país que sea, el mexicano se puede hacer escuchar con el voto electrónico. Eso es una idea muy importante. Así que bueno, gente, López Obrador, como les dije, nuevamente sorprendiendo a más de uno. Dio a conocer que enviará a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Don Lorenzo seguramente no estará muy contento, ¿no? Pero millones de mexicanos festejan y están más que orgullosos del grandísimo presidente que tienen, llamado Andrés Manuel López Obrador. En sí, el mejor presidente del mundo. Creo que es así, no hay dudas, y con esto creo que menos dudas, ¿no? Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!